estábamos hablando que seguimos en estos jardines hermosos, pero ahora vamos hacia otro jardín. ¿Hacia dónde vamos, don Jesús? Vamos al jardín italiano, ya que estos pasillos que estamos recorriendo esta tarde, después de la comida, la familia acostumbraba a recorrer estos bonitos jardines, ¿no? En la parte de arriba tenemos un San Francisco de Asís de mármol blanco, ¿no? Y el por qué San Francisco de Asís, porque al honor de Francisco, dueño de la hacienda. Por eso tenemos este San Francisco que fue hecho en Italia, ¿no? De aquí empieza lo que es el jardín San Francisco. Hacia abajo pues se va a encontrar el jardín italiano, ya que toda esta arqueada que vemos de esa cantera verde, esos muros, pues son de gente que en aquellos tiempos está haciendo estos bonitos jardines, ¿no? Y podemos apreciar este San Francisco de cantera de mármol blanco que fue hecho en Italia, ¿no? Hecho en Italia, que es lo que nos decía. Entonces, ¿este jardín también es del siglo XVII? No es del siglo XVII, es posterior. Lo del siglo XVII, pues son todas las que quedó de abajo, donde eran los patios de beneficio. Esto ya es posterior, más nuevo. Bueno, nuevo, porque ya tiene mucho tiempo. Oiga, ¿y los arquitectos, quiénes eran los que hacían esto? En el momento se desconoce quién diseñó el arquitecto, ¿no? Pues, lo que se supone que si tuvieron que contratar unos buenos arquitectos para diseñar esta belleza de jardines, ¿no? Pero es posterior cuando la familia de Francisco adquiere la hacienda y empieza a hacer estos bellos jardines. Y los arcos sí eran muy comunes Sí. en esos tiempos, o sea, eso sí es algo que veíamos en otros sitios. Sí, pues como en toda la arquitectura de aquellos tiempos siempre se ha usado este arco de medio punto, ¿no? Para ahorrarse también espacios, y en la parte ya de arriba están los muros, que puedes apreciar que los muros, arriba de tener más de 1 metro, estos muros soportaban un buen peso. Bueno, y que hay muchísimas flores por todas partes también. Sí, también a los turistas sí se le invita a recorrer estos bonitos jardines que se encuentran allá abajo. Oiga, no, bueno, pues vamos a seguir recorriendo, así que quédense, que seguimos con estos hermosos jardines. Con Grace Cárdenas encuentras la casa que se ajusta a tu budget y a tus necesidades. Contáctala, Grace Cárdenas, teléfono 403-710-3444. Y seguimos haciendo este recorrido tan interesante por Guanajuato, y ahora estamos de nuevo con don Jesús, que ya saben que es todo un experto en este tema de guiarnos por esta ciudad tan hermosa. Entonces, ahora hicimos un recorrido que es por el centro de Guanajuato. Sí, lo que es todo el viejo casco de la ciudad, desde lo que es el Teatro Juárez, lo fuimos a la Plaza de la Paz, y hablando un poco, un resumen de dicho monumento, ¿no? Hablamos principalmente de lo que era el Teatro Juárez, que el Teatro Juárez pues viene siendo como el máximo exponente del Festival Internacional Cervantino, esta fiesta grande que estamos pasando en estos días, que es la 47 edición, ¿no? Sí. Y es una joya arquitectónica de la época de Porfirio Díaz, ¿no? Y es un orgullo cultural de nosotros guanajuatenses tener esta belleza de Teatro Juárez. Ay, qué hermoso. Bueno, que pasamos por ahí, después nos habla un poquito sobre el jardín. Sí, pues el jardín de la Unión, ¿no? Que tiene la forma de un triángulo, que me encanta decir a los turistas que todas las placitas tienen un triángulo regular o un polígono irregular. Y en otro jardín de la Unión, donde están esos árboles que todos los chicos, después de salir de esta universidad,
iban a fumar su cigarrillo, iban a Jardín de la Unión, pero se llama Jardín de la Unión, unión de los estudiantes o unión donde se reúne todo lo que es el pueblo guanajuatense. Que ahí bajaban los estudiantes a tomarse un cafecito, su cigarrito, sí, y a disfrutar ahí. Así es. Ok, y después de ahí seguimos caminando, y usted me decía que ese es como el corazón. Ah, sí, mucha gente el Jardín de la Unión la conoce como el corazón de la ciudad, ya que no tenemos un centro, una plaza de armas, un zócalo, ¿no? Pues tenemos mucha gente centro de la ciudad o el corazón de la ciudad, ¿no? No tenemos un zócalo o una plaza de armas. Sí, llegábamos a lo que viene siendo la Plaza de la Paz, que también viene siendo un triángulo irregular, y mucha gente ve en otra basílica y piensa que es catedral, pues la basílica, que lo importante de ahí, que se encuentra la patrona de aquí de Guanajuato, que llegó aquí pues el 8 de agosto de 1557, una imagen bellísima de madera policromada, estofada, ¿no? Y un dato muy importante de la Virgen, pues es la Virgen más antigua que hay de madera policromada, bellísima la Virgen, ¿no? Y enfrente de lo que es la basílica, pues se encuentra una hermosa escultura de Jesús Contreras, ¿no? Ahí debería ser nuestro kiosco, pero no tenemos kiosco, tenemos este monumento a la paz, que lo está representando con la diosa Irene, abajo la diosa Minerva, la que es la diosa de la guerra, ¿no? Y ahí de bronce y de mármol blanco, y un elemento muy importante, lo que es la cantera verde de las minas de cantera que hay aquí en Guanajuato, ¿no? Y como en todas las plazas de armas y en todos los zócalos, están las casas reales, la que era el gobierno, la casa de los que eran dueños de la mina, del conde Rull Valenciana, el conde de la Valenciana, que el señor más rico en la época del virreinato, pues vivía aquí en Guanajuato, tenía su casa aquí en la Plaza de la Paz, ¿no? Que se vende la finca en la época de Porfirio Díaz, se convierte en otro palacio de gobierno, posteriormente Palacio Legislativo, hoy Museo de los Tres Poderes, y enfrente pues se encuentra otra casa que también es muy importante, la casa del historiador político Lucas Salamán, que gran personaje. Sus padres llevaban una bonita amistad con Miguel Hidalgo, pero fue la única casa que no fue saqueada por la amistad que llevaban los padres de Lucas Salamán con Miguel Hidalgo y Costilla, ¿no? Wow. Y todo viene siendo en otro zócalo, pues ahí más tarde pues se reúne todo el folclore guanajuatense en dicha plaza, ¿no? Que se ve hermoso, o sea que sí es un recorrido que ustedes deben de hacer. Y aquí en la universidad donde estamos, fíjense que me costó un poquito de trabajo subir las escaleras, ¿verdad? Después de comer tanto, porque aquí se come riquísimo en Guanajuato, y usted me pedía que conté mal, le dije 85, pero son 86 escalones. Son 86 escalones que tiene este edificio emblemático de nuestra universidad, ¿no? El arquitecto que diseña dicho edificio, Vicente Urteaga Rivas, el número 86 no fue un número al azar, sino que el número 86 dentro de los griegos es el número de la excelencia académica, que a lo cual también tiene 4 descansos. Que escuchamos las campanas. Todo lo que vemos en este momento, pues el de posterior, porque cuando llegaron aquí los jesuitas, 1732, que nuestra primera promotora... Hay que hablar más fuerte porque escuchamos las campanas, es lo que escuchan atrás. Nuestra promotora de traer esta orden religiosa a los jesuitas, pues viene siendo la señora Josefa Busto y Moya, que es esta casa amarilla que a un lado vemos, ¿no? Ella con el señor Lascurán de Retana, que otro minero, y con 16 mineros, ellos quieren que sus hijos sean educados y invitan a esta orden religiosa de los jesuitas, ¿no? Y hablar de jesuitas son los padres de la educación, padres de la cultura, y ellos llegaron aquí en 1732, fundan el Hospicio de la Santísima Trinidad,
posteriormente 12 años más tarde, Colegio de la Santísima Trinidad, ¿no? Y son expulsados en 1767 porque en España gobernaba Carlos III, este rey borbónico que expulsa a todos los misioneros, ¿no? Ya para 1943 pues ya se le da universidad, pero va creciendo la universidad, ¿no? Y este edificio emblemático que tenemos, pues ya en resumen pues viene siendo la mejor universidad dentro del estado de Guanajuato, Wow. la mejor, tanto como qué? las ciudades más cercanas como Irapuato y León, los estudiantes pues vienen a estudiar aquí porque es la mejor universidad dentro del que estado de tenemos. Guanajuato. Oigan, que ustedes tienen que visitar Guanajuato, ya les dimos así medio un pincelazo del centro de este espacio, pero hay muchísimo que visitar. Muchísimas gracias, don Jesús, nos ha ayudado muchísimo. Muchas usted gracias, a para mí fue un entender. placer. Gracias, y aquí que la gente venga y lo busque también. Bueno, Dice, no me vengan a buscar directamente, bueno, tengo ya que mucho trabajo. que venga para que todo Guanajuato tenga mucho trabajo, y si les gustó el comentario, pues busca la página de Transportes Turísticos de Guanajuato. Y ahí los encuentras. Pues muchísimas gracias y bueno, seguimos en este recorrido tan hermoso por Guanajuato. Y bueno, estamos aquí, seguimos en hermoso Guanajuato y ahora tenemos a un especialista cronista, Eduardo Vidaurri, ¿lo pronuncié bien? Así es, muy bien, claro. De aquí de Guanajuato, y nos va a contar por qué es buena idea venir a visitar Guanajuato. Hay tanto de verdad que saber y el tiempo no nos da, yo creo que varios programas no nos darían para contarles por qué es buena idea venir a Guanajuato. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, muy contento de recibirlos en esta bellísima ciudad de Guanajuato. Muchas gracias. Cuéntenos un poco por qué es buena idea venir a Guanajuato para toda la gente que nos ve en Canadá. Pues sí, básicamente podríamos pensar porque Guanajuato es una ciudad que está inscrita en la lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad por su excepcionalidad. Es decir, venir a Guanajuato es venir a la ciudad que durante el siglo XVIII fue el centro productor de plata más importante del mundo, y eso permitió que Guanajuato pudiera construir arquitectónicamente una serie de bellísimos edificios que hoy son de lo más representativo del barroco mexicano, es decir, construcciones de carácter civil, de carácter religioso, la parte del entramado de sus calles. Es una ciudad que no se pueden perder porque es espectacular. Básicamente sería una fundamental razón. Sí, que está hermoso, y supongo que también hay mucha historia. Bueno, sí, ¿no? Naturalmente, Guanajuato es una ciudad que tiene más de 470 años de existir como población. Es una ciudad que ha sido el escenario de algunos de los pasajes más importantes de nuestra historia nacional. Aquí tuvo lugar la primer gran batalla por la independencia de México, justo en el escenario de la Alhóndiga de Granaditas. Aquí Guanajuato ha sido capital de la República Mexicana en diversas ocasiones, es decir, Guanajuato ha estado siempre inmerso en la historia nacional, y todos esos elementos los podemos ver en forma directa en nuestras calles, en nuestros callejones. Se puede hacer una lectura muy interesante de una ciudad como la nuestra. O sea, antes de venir sí valdría la pena que se den un clavadito a la información, a la historia que hay en Guanajuato. Bueno, pues sería conveniente, aunque no es necesario, que en el momento en que pisen nuestras calles y empiecen a detectar cómo está estructurada la ciudad, observen algunas de las placas que tenemos, los edificios, van a quedar fascinados, y es efectivamente Guanajuato una lección viva de historia. Es una parte importante de esos grandes tesoros coloniales de la América Latina, que sigue vigente, que sigue con una dinámica cultural impresionante y que recibe con la mejor de las hospitalidades a los visitantes. Ay, sí, que además es hermoso. Le quiero preguntar algunos datos, si pudiéramos dar, no sé, compartir unos 5 datos interesantes de Guanajuato. ¿Qué podríamos decir? Bueno, naturalmente que posee una batería de túneles. Guanajuato tiene una serie de calles subterráneas que son poco comunes en el mundo, que comienzan con el aprovechamiento del antiguo río Guanajuato y que luego se ha diseminado a través de distintos puntos. Por ejemplo, Guanajuato tiene una universidad con un magnífico edificio que está enclavado en el centro histórico de la ciudad, pero que esa universidad a la vez mantiene más de 10 diferentes sedes en distintos puntos de la ciudad. Entonces Guanajuato es una ciudad particularmente universitaria,
o como se le ha llamado en los últimos tiempos, una universidad, ¿no? Que Wow. Guanajuato tiene uno de los mercados más espectaculares, el Mercado Hidalgo en pleno centro histórico de la capital, que tenemos pues una gran cantidad, más de 12 templos religiosos distribuidos en el centro de la ciudad, de corte arquitectónico barroco, que tenemos una de las minas con el tiro más profundo elaborado a mano, más de 600 metros de profundidad, por ejemplo, que contamos Uy. con una serie de miradores naturales para que puedan apreciar la ciudad, Hermoso. que tenemos una increíble oferta gastronómica, una permanente oferta cultural con eventos de primer nivel, de talla internacional, que tenemos muy buena gastronomía, que tenemos las momias de Guanajuato. Ay, que de Algo eso me es también encantaría. espectacular, sí, Me claro. encantaría que ahorita nos vamos a meter más a ese tema de las momias, porque mucha gente no sabe y hay tantos mitos alrededor de eso, sobre todo los que vivimos en el extranjero, ¿no? Que hay leyendas y ahí medio da miedo, y dices, no quiero entrar, pero hay tanto que ver ahí, ¿verdad? Muchísimo. Es una manera también de conocer la relación que tenemos los guanajuatenses con la muerte a partir del descubrimiento fortuito de estos cuerpos momificados, ¿no? Oigan, sí, bueno, entonces fíjense bien. Nos vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar con más, ahora sí metiéndonos más a las momias, que ese tema me fascina, y por ahí vamos a ir deshebrando más temas. Así que no se vayan, que ya volvemos con más. Y seguimos aquí en Guanajuato y bueno, hablando de estos temas tan interesantes, y le estaba preguntando a nuestro cronista Eduardo, ya del programa, especialista, hablábamos un poco sobre las momias. ¿Qué nos puede contar sobre las momias? Hay tanta información ahí, ¿por dónde empezamos? Pues mira, con una tradición muy arraigada en Guanajuato, que era la de sepultar a los muertos en los atrios de las iglesias. Este tema causó mucha controversia con la época de la Ilustración, finales del siglo XVIII, principios del XIX. Se empezó a identificar entonces la necesidad de construir un panteón en las partes periféricas de la ciudad. Y el Panteón de Guanajuato es un panteón que tiene su origen en 1861. Es una auténtica necrópolis, es decir, se encuentra en una de las partes altas de la ciudad. Al interior del panteón es como si estuvieras caminando en Guanajuato entre callejones y calles, avenidas principales, algunos callejones más pequeños. Y resulta que a los muertos que no tenían la posibilidad, sus familiares, de pagar la perpetuidad, se practicaba la exhumación a los 5 años. Así que en 1870 empezaron a descubrir que algunos de los cuerpos estaban momificados. Y esto nos ha permitido, de alguna manera, contar con una gran cantidad de guanajuatenses, bueno, algunos extranjeros, franceses, chinos, en fin, que se han momificado y que en Guanajuato están en exhibición desde finales del siglo XIX. Yo he visto algunas guías turísticas que refieren en 1890 que si vienes a Guanajuato no te puedes perder el macabro espectáculo que representan las momias de Guanajuato. Y hoy por hoy pues son un elemento imprescindible de la ciudad, al grado que, como recuerdo, los visitantes de Guanajuato se pueden llevar un dulce de charamusca que en el caso de nuestra ciudad ha tomado una figura muy particular, que es la de momia, ¿no? Y entonces al turista le ofrecen momias de dulce para que se las lleve de recuerdo. Están prácticamente dentro de nuestra estructura cultural estas momias de Guanajuato, esta relación con la muerte en Guanajuato como en todo México. Qué bueno que en México exactamente la relación que tenemos con la muerte. Me preguntan mucho en Canadá, pero entonces ustedes están locos, celebran la muerte. Y yo decía, no, yo creo que festejamos más bien ese paso que damos al otro nivel, ¿no? Que es muy tradicional aquí. Bueno, sí. Y qué bueno que estamos a nada del Día de Muertos. Claro, sí, bueno, en la cosmovisión mexicana hay que recordar que lo que es un tránsito es la vida. En realidad nacemos para prepararnos para el más allá, para la vida en el más allá, en el inframundo, que es en donde los aztecas ubicaban este lugar especial para que los muertos gozaran de una vida eterna, ¿no? Y estamos a pocos días efectivamente de celebrar el Día de Muertos. En Guanajuato es espectacular, hay el montaje de una gran ofrenda en las escalinatas de la universidad. Hay también ahora una tradición naciente que es el túnel de tradición. Nos vamos todos los guanajuatenses
a la parte más profunda de la ciudad, y ahí celebramos pues en medio del baile, de la fiesta, a nuestros difuntos, a los parientes que se adelantaron en el camino. Wow, que ha de ser hermoso. Es increíble, es naturalmente una fiesta de mucho color, es una fiesta de mucho olor porque usamos diferentes esencias, ¿no? Que de alguna manera indican a nuestros difuntos cómo llegar hacia nosotros a través del sentido del olfato. Es naturalmente espectacular. Tienen que venir a Guanajuato a ver estas tradiciones. Sí, y además le quiero preguntar, porque yo sé que depende de qué estado de la República vayamos, depende mucho la gastronomía, que siempre lo explico, no es que vas, por ejemplo, a Estados Unidos, y en Estados Unidos pues prácticamente todo es lo mismo, ¿no? Con todo respeto, pero vienen a México y cada estado es casi que un país único, ¿no? Por todo lo que tenemos. Aquí en Guanajuato, ¿qué es típico que la gente no se puede perder en gastronomía? Bueno, mira, aquí en la ciudad de Guanajuato tenemos una cocina tradicional minera, que tiene que ver con estos platillos que se preparaban para que el minero tuviera la capacidad de resistir, de soportar las grandes jornadas de trabajo. Pero podemos referir a algunos que además tienen que ver con nuestra estructura cultural. Nosotros tenemos muy cerca de aquí una fuerte presencia chichimeca otomí en la zona norte del estado. En la zona central atraviesa el Bajío, que tiene una cocina muy mestiza, y en la zona sur, que colinda con el estado de Michoacán, tenemos una influencia purépecha muy importante. Pero si vienes a Guanajuato debes de probar el caldo capón, que es una sopa de coconosle, una tuna agria. Debes de probar el fideo seco, debes de probar las enchiladas mineras, que son estupendas, que son de primerísima calidad. Puedes probar pues algún fiambre en la época de muertos, ¿no? ¿Qué es fiambre? Un fiambre es una especie de ensalada con carnes y frutas y verduras, ¿no? Es un platillo muy particular, muy especial de la zona. O puedes probar naturalmente unas extraordinarias carnitas de puerco que se preparan de lo mejor en nuestra ciudad, ¿no? Es decir, sí tenemos una oferta gastronómica. Ahora tenemos una importante producción de vinos de muy buena calidad, vinos premiados en el estado. No se pueden perder un mezcal. Seguramente a tu auditorio le interesará saber que Guanajuato es el primer lugar que obtiene una licencia para producir vino mezcal en 1764. Entonces tenemos mezcales de primerísima calidad. Y ahorita que está por todas partes el mezcal, de moda. De venir a probar nuestros mezcales guanajuatenses. El pueblo guanajuatense, el pueblo minero, es un pueblo que consume mezcal. Tenemos también gran cantidad de cervezas artesanales, los vinos que ya referíamos de buena, muy buena calidad. Producimos tequila y bueno, tenemos una biodiversidad que nos permite contar con aguas frescas y con platillos espectaculares a lo largo y ancho de la geografía guanajuatense. ¡Wow!